Guerras de los mundos. Pocas ilustraciones de un pánico social a gran escala pueden ser más instructivas que la versión radiofónica de Orson Welles de La Guerra de los Mundos, que aterrorizó a millones de oyentes cuando se emitió por primera vez la noche del 30 de octubre de 1938. Welles y su guionista, Howard Koch, actualizaron la novela de H. G. Wells de 1898, trasladando la acción de Surrey a Nueva Jersey y presentando parte de la narrativa como un evento noticioso en vivo. Comenzó con una observación de explosiones en los Estados Unidos de enormes máquinas marcianas que recorrieron el paisaje destruyendo personas y propiedades, destruyendo, des- destruyendo personas y propiedades con sus rayos de calor. La obra terminó con un locutor en el techo de la estación de radio de Nueva York describiendo el avance de los trípodes marcianos hacia Manhattan. El silencio final fue tan poderoso como el pánico creciente en las voces en off que transmitían las noticias de las bajas y la movilización de batallones militares. Las reacciones a la obra fueron más intensas en Nueva Jersey y Nueva York. Joseph Bulgatz dedica un capítulo del incidente en su análisis del pánico y la histeria colectiva. Esquemas Ponzi, Invasores de Marte y más, de 1992, que ofrece un relato exhaustivo de lo que sucedió esa noche. La gente llamó amigos y familiares, a la policía, estaciones de radio, hospitales, periódicos, estaciones de autobuses, etcétera, pidiendo más información y ofreciendo su ayuda o simplemente para advertir a los demás. La congestión del sistema telefónico solo aumentó la ansiedad general, al igual que el hecho de que nadie estaba seguro de en qué dirección estaba la seguridad. Todo esto se vio reforzado por los titulares de los periódicos al día siguiente. Mensajes por cable difundieron por todo el mundo historias de mujeres llorando histéricas, personas reunidas en grupos y rezando, y caos en las calles. Probablemente nunca antes tanta gente de todos los ámbitos de la vida y en todas partes del país se habían sentido tan repentina e intensamente perturbadas como esa noche, escribió Hadley Cantrill, psicóloga de Princeton. Irónicamente, la mayoría de los colegas de Wells, incluidos los ejecutivos de la CBS, habían pensado que la obra era demasiado fantástica y simplemente irreal antes de su emisión. Entonces, ¿qué la hizo tan efectiva? Wells y su Mercury Theatre Company habían sido contratados por la CBS para una serie de obras de una hora. Deseoso de experimentar, Wells se dio cuenta del potencial dramático de los informes de noticias de primera línea de Europa, que entonces estaba al borde de la guerra con Alemania. Como señala Bulgatz, la gente se había acostumbrado a los boletines de noticia que interrumpían la programación regular. Cuando la transmisión fue condenada como irresponsable, muchos escritores y celebridades salieron en defensa de Wells. La influyente columnista Dorothy Thompson lo elogió por exponer el fracaso de la educación popular, donde Hitler usó ejércitos para aterrizar Europa. Añadió, Wells había desmoralizado a una nación con solo un micrófono. A ver, donde Hitler usó ejércitos para aterrorizar a Europa, Wells Donde Hitler usó ejércitos para aterrorizar Europa, añadió, Wells había desmoralizado a una nación con un solo micrófono. Esa al menos es la leyenda, pero ¿fue la reacción realmente tan extrema? Estudios recientes sugieren que la influencia de la transmisión se ha exagerado mucho, pero el incidente proporciona una perspectiva notable de la psicología de la imaginación colectiva y la histeria colectiva. Este fue el apogeo de Flash Gordon, el interés popular masivo en Marte y sus canales y las crecientes tensiones políticas en Europa y el Lejano Oriente que, en pocos meses, arrastraron a Gran Bretaña y a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Los tonos graves de los falsos locutores y reporteros de Wells
por fantásticas que fueran sus palabras, parecían completamente convincentes en el contexto general. Los registros muestran que se dieron varios avisos públicos antes, durante la obra, antes y durante la obra transmitida en Halloween. En un momento dado, Wells declara que la obra es la propia versión radiofónica del Mercury Theater, de vestirse con una sábana, saltar de un arbusto y decir "bu". Muchos otros signos de naturaleza ficticia de la transmisión estaban presentes, por ejemplo, la comprensión de la acción de días, incluso meses, en menos de una hora. Los menos engañados fueron los jóvenes que reconocieron la distintiva voz de Wells como la del héroe de otra serie dramática, La Sombra, como la del héroe del, como la del héroe de otra serie dramática, La Sombra. A ver, en la imagen, Orson Welles en los estudios de CBS en el momento de su histórica transmisión. Casi inmediatamente después de la transmisión, Hadley Cantrill tuvo la brillante idea de recopilar historias del pánico para un estudio que finalmente se publicó en 1940 como La invasión de Marte. Su material fue ampliamente citado como respaldo académico a casi todas las afirmaciones extremas sobre lo que sucedió esa noche. Desde entonces, varios estudiosos de la histeria epidémica han criticado las generalizaciones radicales de Cantrill a partir de lo que era, en realidad, una muestra muy pequeña y localizada: 135 personas de Nueva Jersey. 135 personas de Nueva Jersey. El doctor Robert Bartholomew de la Universidad James Cook de Queensland, escribiendo en Skeptical Inquirer, noviembre de 1998, sugiere que el pánico había sido la excepción y no la regla. Hay pocas dudas de que muchos estadounidenses estaban genuinamente asustados y algunos intentaron huir de los marcianos, señala Bartholomew. Sin embargo, existe un consenso creciente entre los sociólogos de que la magnitud del pánico, tal como lo describió Cantrill, fue muy exagerada. Cuando los ufólogos británicos John y Anne Spencer buscaron evidencia de la magnitud del pánico en los archivos de las autoridades civiles de Nueva Jersey y Nueva York, encontraron muy poca. Confirman la imagen de una minoría de individuos en pánico que argumentan en su Enciclopedia de los Grandes Misterios sin Resolver del Mundo, 1995, seguramente habrían encontrado tarde o temprano con alguien que supiera que la transmisión había sido solo una obra de teatro. La evidencia entonces, eh, la evidencia entonces es que más personas disfrutaron o ignoraron la transmisión de Wells que las que se alarmaron por ella. El verdadero alarmismo llegó más tarde, cuando los periódicos lo exageraron desproporcionadamente, creando en el imaginario colectivo el estereotipo del pánico urbano total y caótico tan querido por las películas de Hollywood. Como dijo Bartholomew en una entrevista de la BBC en el 60º aniversario, octubre de 1998, de la transmisión de Wells, el supuesto pánico se atribuyó al poder de los medios de comunicación. El hecho de que muchos crean que se produjo un pánico cuando no fue así también es testimonio del poder de los medios de comunicación. El resultado de la mitificación gradual del incidente ha sido de gran alcance. El potencial de pánico masivo fue la razón principal por la que el gobierno de Estados Unidos ocultó al público su conocimiento sobre los ovnis, evidentemente previendo un nivel de catástrofe civil basándose en las reacciones erróneas a la transmisión de Wells. Para 1947, el creciente interés en los platillos voladores era una preocupación importante para los altos mandos del ejército estadounidense, y aquí estaba la excusa perfecta y plausible para el secretismo. En enero de 1948, solo 6 meses después del avistamiento de Kenneth Arnold de discos voladores que saltaban como platillos voladores, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició el proyecto SIGN para estudiar los avistamientos reportados. Para agosto de 1948, su infame informe Alto Secreto, Estimación de la Situación, fue entregado al jefe de Estado Mayor,
general Hoyt Vandenberg, presentaba la conclusión de muchos consultores de SIGN de que los ovnis son dispositivos interplanetarios que observan sistemáticamente la Tierra. Muchos oficiales se oponían a la continua política de encubrimiento y negación, argumentando que era políticamente peligrosa. Algunos de ellos instaron a Vandenberg a reconocer públicamente la presencia de ovnis en el espacio aéreo estadounidense. Vandenberg se negó. Otra influencia significativa en el pensamiento militar fue el informe encargado en 1960 por la NASA al Brookings Institution, un grupo de expertos de Washington sobre las posibles consecuencias sociales de la confirmación pública de un artefacto o contacto extraterrestre ET genuino, citando muchos ejemplos históricos de culturas que se han desintegrado, se han desintegrado al enfrentarse a una sociedad tecnológicamente superior. Concluyeron con gravedad que cualquier contacto con extraterrestres podría causar la caída de la civilización en la Tierra. Richard Hoagland de la misión Enterprise ha argumentado que el informe Brookings, al llegar en el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría, selló el secreto militar y aseguró que muchos descubrimientos relativos a la Luna, Marte y el espacio profundo están reservados solo para los ojos militares. Y así el encubrimiento continuó durante décadas. En un memorando fechado el 24 de septiembre de 1952, H. Marshall Shadwell, subdirector de inteligencia científica, escribió a su jefe de la CIA, Walter Smith, que una buena parte de nuestra población está mentalmente condicionada a aceptar lo increíble. En este hecho reside el potencial para desencadenar la histeria colectiva y el pánico. Incluso el famoso informe Condon, incluso el famoso informe Condon, estudio científico de objetos voladores no identificados, de 1968, que descubrió la transmisión de Wells como un estado de pánico de costa a costa, expresó la opinión de alto nivel de que había más peligro por una estampida pública que por los propios ovnis. Peor aún, en palabras del informe del panel Robertson de 1953, el público ahora era vulnerable a la guerra psicológica enemiga. A Hatley Cantrill se le ha preguntado a menudo si la sociedad moderna se ha vuelto demasiado sofisticada para que vuelva a ocurrir un pánico como el precipitado por la transmisión de Wells. Desafortunadamente siempre he tenido que responder que, por supuesto, podría volver a ocurrir y a una escala mucho mayor, escribió en la edición de 1966 de Invasion from Mars. Hasta cierto punto tiene razón, muchas estaciones de radio de todo el mundo han intentado recrear la histeria de la transmisión original, generalmente en su aniversario. Fortean Times enumera 9 de ellas, la más famosa que tuvo lugar en Quito, Ecuador, el 12 de febrero de 1949, fue seguida por un pánico generalizado y genuino cuando los oyentes creyeron que el país estaba siendo atacado por Perú o los rusos. El director de la estación deliberadamente, a ver, detrás de los platillos voladores. La portada de Detrás de los platillos voladores de 1951 de Frank Scully, la primera discusión explícita, aunque crédula, sobre ovnis estrellados, cuerpos recuperados, conspiración gubernamental y propaganda masiva. El director deliberadamente no anunció que la obra era ficticia. Para cuando se disculpó ya era demasiado tarde.
Una turba enfurecida asedió la estación y la incendió. En el enfrentamiento con las tropas, 6 personas murieron, 15 resultaron heridas, algunos actores fueron arrestados y el director huyó del país. Más recientemente, el 30 de octubre de 1998, cuando Radio Antena 3, filial de Radio Nacional Portuguesa, RDP, puso fin a su recreación, introduciendo una noticia en un boletín informativo posterior que decía que los marcianos se dirigían a la capital, Lisboa. Cientos, cientos de personas entraron en pánico, pero mientras los académicos discuten sobre la magnitud del pánico de la Guerra de los Mundos, la preocupación de los militares ha sido exonerada. No cabe duda, no cabe duda del poder de la imaginación colectiva que examinamos más a fondo en las dos secciones siguientes para crear situaciones difíciles que son perjudiciales a nivel personal o social. Nos educan para confiar en la autoridad y no esperamos que los gobiernos, los sacerdotes, los científicos o los presentadores de noticias nos engañen. Parece que sabemos cómo reaccionar cuando se utilizan presentadores de noticias reales en noticieros falsos o programas de comedia, pero la calamidad puede sobrevenir si las señales habituales de autoridad se confunden, se malinterpretan o se explotan deliberadamente. El complejo militar teme que agentes extranjeros maliciosos puedan usar la credulidad y la ansiedad de una nación en su contra, pero históricamente la La única señal de manipulación social a esta escala son las mentiras que muchos gobiernos, dictadores y tiranos les han dicho a sus propios pueblos. En 1959, Carl Jung dedicó algún tiempo a estos fenómenos experienciales colectivos en un libro notable, Platillos Voladores, un mito moderno de cosas vistas en el cielo. Le parecía que los informes generalizados de ovnis eran síntomas de cambio psíquico, eran síntomas de cambio psíquico en una sociedad, un equivalente colectivo de los fenómenos visionarios que a veces marcan cambios en la psique de un individuo. Sugirió que el disco volador era un profundo símbolo de plenitud, ideal para compensar la división mental de nuestra época. Otros, en particular Jacques Vallée, una década después, pensaron que esta forma ufológica de ansiedad colectiva podría provenir del aumento del conocimiento científico sobre nuestro lugar en el universo, especialmente la falta de evidencia cierta de otras civilizaciones en nuestro sistema solar y entre las estrellas detectables. Ante esta persistente soledad, sugirió Vallée, la sociedad ha repetido lo que se hizo durante las grandes miserias del pasado y ha recreado el país de las hadas con sus tierras surrealistas y tesoros inimaginables, pero reubicado en las estrellas y poblado por entidades tan encantadoras y peligrosas como las antiguas razas de hadas. Visiones religiosas. Haz una búsqueda rápida en Internet y encontrarás varios sitios que proporcionan listas de eventos de apariciones. Incluyen las experiencias de visionarios individuales, así como las que ocurren en grupos colectivamente. Por supuesto, no podemos garantizar la exactitud de esos datos, pero como método aproximado para evaluar la escala del fenómeno, podemos ver que hay en promedio unas 6 visiones reportadas al año. Los ejemplos más conocidos de visiones masivas de la Virgen María son las que tuvieron lugar en Lourdes, Francia en 1858, en Pontment, Francia en 1871 y en Fátima, Portugal en 1917. Cada una de ellas tuvo una influencia de gran alcance en la veneración católica convencional de la Virgen María, en el seguimiento popular de los milagros, las profecías y las conspiraciones, e incluso en la ufología de los contactados actual. E incluso en la ufología de los contactados actual. Quizá la más dramática y sin duda la mejor documentada es la serie de visiones de 3 jóvenes campesinos en Fátima, que culminó en el famoso incidente del sol danzante, observado por decenas de miles de personas. Sin duda, esta debe ser una de las mayores alucinaciones masivas registradas, si es que eso fue lo que fue, y merece un poco más de detalle.
El 13 de mayo de 1917, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francisco Marto estaban cuidando ovejas en una ladera llamada Cova de Iría cuando vieron un destello de luz sobre un roble. Temiendo la llegada de una tormenta, comenzaron a reunir a las ovejas y se dieron cuenta de que había una dama junto al árbol. Ella brillaba blanca, más brillante que el sol. Cabe destacar que los niños pensaron que era un ángel que descendió del cielo en el lugar de que era un ángel que descendió del cielo en lugar de la Virgen María. Según el relato posterior de Lucía, justo antes de ascender, una luz brotó de las manos de la aparición, perforando el pecho de los niños. La dama brillante anunció que era... Ay. La dama, bri- la dama brillante, la dama brillante anunció que era... La dama brillante anunció que era del cielo y se les aparecería junto al árbol en el día durante los siguientes 5 meses. Y se les, y se les aparecería y se les aparecería junto al ar- y se les aparecería junto al árbol el mismo día durante los siguientes 5 meses. Al principio su familia se horrorizó ante la blasfema presunción de los niños. Lucía fue regañada y amenazada con una paliza a menos que confesara que era una mentira. Justo antes de la aparición de agosto, los niños fueron secuestrados por el administrador regional, quien los entrevistó por separado. Como no pudo romper su convicción, amenazó con hervirlos en aceite y cuando esto no logró convencerlos, los encerró en la cárcel local durante la noche. A través de estas y otras presiones, la serenidad y humildad de los niños impresionaron a todos los que los conocieron y impresionaron a todos los que los conocieron y convencieron a muchos escépticos. Se corrió la voz y el día 13 de cada mes un número creciente de peregrinos se reunía alrededor del roble de Coba de Iría para observar a los tres niños embelesados que parecían ver y oír cosas que nadie más presente podía. Según los niños, la dama resplandeciente hizo muchas predicciones, incluyendo la muerte prematura de Jacinta y Francisco. También prometió revelar su identidad y un milagro final el 13 de octubre. Ese día, la última de las apariciones prometidas, una multitud de 50.000 o más esperaba en la lluvia. Lucía señaló y gritó: "Miren el sol". Lo que siguió fue extraordinario desde cualquier punto de vista y gran parte de ello fue atestiguado por testigos creíbles ese mismo día o inmediatamente después. A través de la bruma, el disco solar pareció cambiar de color y moverse. Algunos se desmayaron al parecer. A través de la bruma, el disco solar pareció cambiar de color y moverse. Algunos se desmayaron. Algunos se desmayaron ya que parecía caer hacia ellos, después de lo cual muchos dijeron que su ropa se había secado y sus enfermedades se habían curado. Escribiendo unos días después sobre su experiencia en el lugar de los hechos, el editor del periódico lisboeta O Século, quien no ocultó su escepticismo sobre las apariciones, señaló: "Desde la carretera donde estaban estacionados los vehículos y donde se congregaban cientos de personas que no se habían atrevido a desafiar el barro, se podía ver a la inmensa multitud girar hacia el sol. En ese momento se elevó un gran grito ante los ojos atónitos de la multitud, cuyo aspecto era bíblico. Mientras permanecían con la cabeza descubierta, escudriñando ansiosamente el cielo, el sol tembló, realizó movimientos repentinos e increíbles fuera de cualquier ley cósmica. El sol bailó según la expresión típica del pueblo". A ver, ¿qué dice la imagen?
Grandes comunidades pueden verse repentinamente atrapadas por miedos irracionales eh, sobre realidades e imaginarias, invasiones extraterrestres o magos. Grandes comunidades pueden verse repentinamente atrapadas por miedos irracionales sobre enfermedades reales e imaginarias, invasiones extraterrestres o magos y asesinos invisibles. Sospechamos que el mismo proceso también crea o rige las expectativas de las grandes multitudes. Por ejemplo, miles de fieles se reunieron en una ladera de Pescara, en la costa adriática de Italia, el 28 de febrero de 1988 para ver una aparición de la Virgen María profetizada por un vidente católico local. Cuando la aparición no se materializó, la gente se sintió decepcionada porque su fe no se vio afectada en lo más mínimo. ¿Ah? Ah, no, no, pues. Cuando la aparición no se materializó, la gente se sintió decepcionada, pero su fe no se vio afectada en lo más mínimo. Bueno, al texto. Otro periódico lisboeta, O Dia, publicó el 17 un largo editorial que incluía una descripción del extraño efecto de luz. A la 1 de la tarde la lluvia paró, el cielo de color gris perlado iluminaba el vasto y árido paisaje con una luz extraña. El sol tenía un velo transparente y vaporoso que permitía fijar la vista fácilmente. El tono gris nácar se convirtió en una lámina plateada que se rompió al desgarrarse las nubes y el sol plateado. Se vio girar y dar vueltas en el círculo de nubes rotas. Un grito surgió de todas las bocas y la gente cayó de rodillas en el suelo fangoso. La luz se volvió de un hermoso azul, como si hubiera atravesado las vidrieras de una catedral y se extendiera sobre la gente que estaba arrodillada con las manos extendidas. El azul se desvaneció lentamente y luego la luz pareció atravesar un cristal amarillo. Manchas amarillas caían sobre pañuelos blancos, sobre las faldas oscuras de las mujeres. Se reportaron en los árboles, en las piedras y en la sierra. La gente lloraba y rezaba con la cabeza descubierta en presencia del milagro que habían esperado. Otro observador culto fue Joseph Garrett, profesor de ciencias naturales de la Universidad de Coimbra, quien más tarde escribió: "Este no era el destello de un cuerpo celeste, pues giraba sobre sí mismo en un remolino loco, cuando de repente se escuchó un clamor de la gente, cuando de repente se escuchó un clamor de toda la gente. El sol girando pareció desprenderse del firmamento y avanzar amenazadoramente sobre la tierra, como para aplastarnos con su enorme peso ardiente. La sensación durante estos momentos fue terrible. Monseñor John Quareman, que estaba allí, recordó el momento en que Lucía, la vidente principal, llegó al roble en el que vio a la Virgen. Para mi sorpresa vi clara y distintamente un globo de luz que atravesaba de este a oeste, deslizándose lenta y majestuosamente por el aire, como lo expresaron los Bord. Si no conociéramos el contexto, el monseñor bien podría haber estado describiendo un ovni. Otro escritor, de Scott Rogo, señala en su libro Milagros de 1982 que la mayoría de los escritores sobre Fátima afirman que el disco era el sol. Pero a juzgar por las descripciones que tenemos, el disco estaba en la elevación y el azimut, el, el,
pero a juzgar el, pero a juzgar por las descripciones que tenemos, el disco y el azimut estaban en la elevación equivocada. El, el disco estaba en la elevación, en elevación equivocada para que el azimut haya sido el Sol. Concluye, parece haber sido un inmenso disco plateado parecido a un ovni. El disco estaba en la elevación y el azimut equivocados para haber sido realmente el Sol, concluye. Parece haber sido un inmenso disco plateado parecido a un ovni. La física de un cuerpo solar oscilante acercándose a la Tierra no es parte de nuestra realidad cotidiana. Así que, ¿qué vio la multitud expectante? Janet y Colin Bort, quienes tienen un interés especial en los fenómenos visionarios, sugieren que podría haber sido más que un simple delirio. Una persona puede alucinar, dos juntas podrían compartir una alucinación, pero está más allá de toda posibilidad que 70.000 personas puedan compartir una alucinación. Modern Mysteries of the World, The Modern Mystery, The Modern Mysteries of the World de 1989. Además, otros testigos informaron de una lluvia de lo que creían que eran pétalos de flores blancas que se desintegraron antes de tocar el suelo, justo antes de la danza del sol. Otros sintieron que el sol les secaba la ropa o vieron auras prismáticas y sombras a su alrededor. A ver la imagen. El 13 de mayo de 1917, tres niños de la aldea portuguesa de Fátima fueron atraídos por un destello de luz y vieron una dama brillante sobre un pequeño roble. Los intentos de racionalizar el fenómeno como un eclipse también fracasan por falta de verificación astronómica y ante el vacío de datos, algunos han preferido creer que todo el evento tenía más sentido cuando cuando se interpretaba como un encuentro con un ovni. Esta interpretación atrajo a dos historiadores portugueses que también tenían interés en la ufología. El doctor Joaquín Fernández y Fina Darmada pasaron 6 años estudiando las declaraciones originales y las entrevistas con los principales videntes y testigos. Sin duda están bien posicionados para compartir los complejos mundos de las visiones católicas y la ufología moderna en el contexto de la antropología religiosa. En su estudio altamente recomendado Luces Celestiales del 2005, el doctor Fernández y la señora Darmada descubrieron que toda una gama de fenómenos extraños se observan claramente durante la serie de apariciones y fueron descritos por testigos creíbles, incluyendo los relámpagos peculiares, luces extrañas vistas dentro de las nubes o emergiendo del sol, extraños zumbidos cuando los niños veían a la Virgen, truenos que anunciaban la llegada y la partida de la aparición, olores incomparablemente maravillosos, rampas de luz, brisas inusuales, una lluvia de flores y la forma en que los animales se comportaron durante las visiones. El día del milagro solar, además de los fenómenos reportados anteriormente, se observó que las nubes se comportaban de manera extraña. Los niños vieron figuras en el sol y se observó una extraña succión, lo opuesto al viento, que afectaba a los árboles. Los autores también descubrieron un relato casi ignorado de un cuarto vidente sobre un pequeño ser que se comunicaba telepáticamente. En conclusión, dicen el doctor Fernández y la señora Darmada, cada uno de estos elementos tiene un paralelo directo con fenómenos casi idénticos encontrados en casos clásicos de ovnis. Como esperamos mostrar en este libro, estos elementos también tienen paralelos en, en relatos de encuentros con hadas y poltergeist. ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué significa esto? Es una de las grandes
¿Qué significa esto? Es una de las grandes preguntas a las que todos buscamos respuesta. Los sucesos de Cova de Iría adquirieron rápidamente un carácter legendario y en su decimotercer aniversario, el 13 de octubre de 1930, el obispo Leiría anunció la formación de una comisión especial. Esta finalmente sancionó la creación de un nuevo culto. Esta finalmente sancionó la creación de un nuevo culto, el de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Para entonces Francisco y Jacinta habían fallecido. Fueron beatificados el 13 de mayo de 2000, en el aniversario 83 de la primera visión, por el Papa Juan Pablo II en su tercera visita a Fátima. La propia Lucía continuó experimentando visiones, aunque la mayoría eran privadas. Reveló que a los 8 y 9 años tuvo experiencias similares. La primera fue de un ángel envuelto en una sábana y la segunda se parecía a un niño de gran belleza, más blanco que la nieve, transparente como el cristal, que se hacía llamar el ángel de la paz, más recientemente conocido como el ángel de Portugal. En 3 ocasiones, Lucía, Francisco y Jacinta vieron a este ángel, quien les enseñó oraciones especiales y les mostró una visión de la Eucaristía goteando sangre en un cáliz. Más tarde, durante la década de 1920, Lucía tuvo más visiones de María y del Niño Jesús. Lucía vivió el resto de sus días en reclusión en el convento carmelita de Coimbra, en el centro de Portugal, mudándose allí en 1948 después de que su anterior morada fuera asediada por visitantes. A lo largo de los años escribió 4 relatos separados de las visiones de 1917 a petición de directores espirituales, el último en 1941. Más recientemente intentó responder al flujo constante de preguntas del público en un libro, Appeals of the Fatima Message, del 2000. Entre sus últimos visitantes, en julio de 2004 se encontraba Mel Gibson, quien le regaló un DVD de su película La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, que no pudo ver, ya que era sorda y ciega desde 2003. Lucía murió en febrero de 2005 en Coimbra a los 97 años. Y casi con toda seguridad seguirá a sus primos en la santidad. Un acontecimiento igualmente espectacular y asombroso tuvo lugar en el pequeño pueblo francés de Pontmain la noche del 17 de enero de 1871. Dos hermanos jóvenes se dieron cuenta de que una hermosa dama en el cielo les sonreía. Estaba inmóvil en el aire a unos 7,6 metros sobre la casa de un vecino. Sus padres y un vecino no pudieron ver nada, pero 2 veces más los chicos describieron la misma visión en el cielo, sin cambios durante aproximadamente una hora. Tomamos nuestros detalles de un relato contemporáneo del A.B. Richard, What Happened at Pontman, reimpreso en 1971. Después de la cena, sus gritos emocionados pronto atrajeron a una multitud de vecinos, ninguno de los cuales podía ver nada. Los chicos señalaron un triángulo equilátero de 3 estrellas brillantes, una sobre la cabeza de la dama y las otras junto a sus codos. La multitud vio estas y nada más, y curiosamente estas estrellas nunca se volvieron a ver. Los adultos tomaron medidas para descartar una confabulación. A medida que llegaban más niños, se les pedía que describieran lo que veían, pero no se les permitía conversar con los demás. 3 confirmaron exactamente la visión de los niños. Entonces la visión comenzó a cambiar y los niños, ahora separados por los adultos, espontáneamente y juntos gritaron un comentario alegre. Una pancarta blanca se había desplegado a los pies de la señora. Una pancarta blanca se había desplegado a los pies de la dama y las letras aparecieron sucesivamente. Mientras algunos comenzaban a cantar himnos, otros niños al unísono gritaban las letras a medida que aparecían.
La primera frase decía: "Pero oren, hijos míos, Dios responderá a sus oraciones en poco tiempo". Hubo interrupciones mientras los niños exclamaban sobre la belleza de la aparición. La segunda línea comenzaba: "Mon fils se les est", mi hijo se deja, a lo que una monja comentó: "Eso no tiene sentido", e instó a los niños a mirar con atención. Debería ser: "Mon fils se la sait", mi hijo está cansado. Varias veces los niños deletrearon lo que vieron sin error. "No, hermana, no, hermana, hay un, hay un yo". Entonces la frase se completó sola: "Mon fils se laisse toucher", mi hijo se deja conmover por la compasión. Finalmente un vapor blanco oscureció la figura desde los pies hacia arriba y lentamente el óvalo azul y las estrellas desaparecieron. Toda la secuencia había durado desde las 5:30 p.m. hasta las 8:45 p.m. en el frío intenso de la noche. Muchas de estas apariciones parecen haber sido portentosas, otro elemento que se puede encontrar en, en encuentros con hadas y ovnis. La misma noche de la visión de Pontman, el ejército prusiano que avanzaba se detuvo en la cercana Laval y unos días después se firmó el armisticio que ponía fin a la guerra franco-prusiana. En Fátima, la Virgen María reveló tres secretos a una de las niñas, Lucía. El primero fue un mensaje de paz. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial y una visión del. El primero fue un mensaje de paz. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial y una visión del infierno. El segundo fue más profético y controvertido. Si prestas atención a mi petición, declaraba la visión, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecución contra la Iglesia. El tercer secreto, leído por sucesivos papas en su ascenso al trono, pero supuestamente demasiado horrible para ser revelado, fue finalmente divulgado al mundo el 13 de mayo de 2000, en un texto preparado por el entonces cardenal Ratzinger, ahora Papa Benedicto XVI. La imagen. La cuarta etapa de la visión de Pontman. Mucha gente se reunió, pero solo 5 niños presenciaron el fenómeno. Mm. Bueno, el tercer secreto, leído por sucesivos papas en su ascenso al trono, pero supuestamente demasiado horrible para ser revelado, fue finalmente divulgado, fue finalmente divulgado al, fue finalmente divulgado al mundo el 13 de mayo de 2000, en un texto preparado por el entonces cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI. Esto ocurrió al final de una misa en Fátima en la que el Papa Juan Pablo II beatificó a Jacinta y Francisco Marto. Durante la misa, el cardenal Sodano reveló que los niños habían hablado de un obispo vestido de blanco que cae al suelo, aparentemente muerto, bajo una ráfaga de disparos. Actualmente se cree ampliamente que esto se refería al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II ocurrido el 13 de mayo de 1981, 65 años después de la visión original. Aunque el Papa siempre atribuyó su supervivencia a la intervención directa de la Virgen ese día y posteriormente donó la bala del asesino al santuario, esta es la primera declaración oficial que vincula directamente el atentado con la profecía. Como hemos visto en capítulos anteriores, muchas categorías de fenómenos extraños parecen involucrar o ser iniciadas por grupos de jóvenes. Esto es especialmente cierto en el caso de las visiones religiosas. Por ejemplo, en el, por ejemplo, de más de 300 series de visiones entre 1900 y 1999 listadas en Internet por el Instituto de Investigación Mariana de Dayton, Ohio.
Más de un tercio involucraban a niños pequeños. Además de Fátima y Pontman, estas incluyen La Salette, de 1846, Bourg-Riant, Bélgica, en 1932, Garabandal, España, 1961, y Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, parte de la antigua Yugoslavia, y Kibeho, en Ruanda, ambas en 1981. En su relato de propia investigación sobre Medjugorje, The Miracle Detective de 2004, Randall Sullivan hace una comparación interesante entre las visiones de Medjugorje y las de Kibeho. Ambas comenzaron en el mismo año, 1981, ambas en regiones al borde de una terrible limpieza étnica. Ambas presentaban a una mujer resplandeciente que se aparecía a un grupo de jóvenes para pedirles arrepentimiento antes de que fuera demasiado tarde, y los videntes en ambos casos parecían insensibles a las luces brillantes y a los pinchazos de agujas durante sus éxtasis. Entre las diferencias, Sullivan menciona que los medjugorrianos experimentaban sus visiones juntos, colectivamente de forma serena y contemplativa, mientras que los ruandeses a menudo las experimentaban individualmente, con los ojos desorbitados y los brazos agitados, antes de caer inconscientes durante un tiempo. Ambos grupos afirmaron que la Virgen los transportaba a viajes místicos al infierno, el cielo y el purgatorio, pero los trances de los ruandeses eran mucho más largos que, que los de los bosnios, y sus cuerpos se volvían tan rígidos que varios hombres no podían levantarlos ni separarles las manos. Ese también gente eléctrica. Ambos hablaban de la Virgen más como una belleza incomparable que como una presencia física. Las visiones de Medjugorje son particularmente interesantes, ya que causaron una ruptura entre los obispos católicos, que no han reconocido las afirmaciones, y las decenas de millones de creyentes de todo el mundo que acuden allí en peregrinaciones organizadas. Un informe en el Catholic Transcript del 10 de septiembre de 1993 del psicólogo clínico Michael W. Petrides informó que dos equipos médicos separados de Italia y Francia examinaron cerca a los 6 videntes durante el periodo en el que afirmaron estar viendo y escuchando a la Virgen María. Es la primera vez que tal comportamiento se ha estudiado científicamente in situ, por así decirlo, y ha confirmado com- parte de su curioso comportamiento sincronizado. Parece que en una quinta parte de segundo todos los videntes se arrodillan juntos, miraron al parece que en una quinta parte de segundo todos los videntes se arrodillaron juntos, miraron al mismo lugar, donde no había ningún punto de referencia visible para los no videntes presentes, ralentizaron o cesaron cualquier movimiento ocular, incluido el parpadeo, y fueron mesurablemente insensibles a los ruidos fuertes. En una prueba se acercó una bombilla de 1000 vatios a sus ojos. No solo no parpadearon, sino que su actividad cerebral medible era un ritmo alfa regular, asociado con la relajación, en lugar del ritmo beta esperado normalmente, asociado con el estímulo visual. Sus pupilas respondieron, lo que implicaba que el cerebro registraba la dolorosa intensidad de la luz, pero no había actividad cortical medible. Esto es científicamente inexplicable, dice el doctor Petrides. Todas las señales apuntan a algún tipo de estado alterado de conciencia en el que los jóvenes videntes parecen compartir una experiencia colectiva de ver y oír a la Virgen María. Sin embargo, para consternación de los videntes, su enorme círculo de ayudantes, devotos, seguidores y millones de ávidos peregrinos, nada de esto ha convencido a dos obispos sucesivos de la diócesis de Mostar-Dufno, de que el espectáculo de Medjugorje tenga un origen divino. El obispo actual, el doctor Ratko Perić, ha llegado al extremo de emitir una declaración bastante definitiva que justifica su opinión de que, lejos de traer unidad y paz, las visiones de Medjugorje han sido falsas y divisivas.
con fecha de febrero de 2004, enumera sus principales objeciones. En primer lugar, el número inviable de visiones individuales y colectivas que totalizan más de 33.000 entre 1981 y 2004 en comparación con, por ejemplo, Lourdes de 1858, que se muestran en la página siguiente, y Fátima, 1917. En segundo lugar, ninguno de los 6 videntes han abrazado la vocación religiosa. Lo intentaron de varias maneras, pero era demasiado exigente o no obedecían las órdenes de sus superiores. No obedecían las órdenes de sus superiores. No obedecían las órdenes de sus superiores a cesar sus vigilias públicas o promover sus mensajes y secretos en comparación con los videntes de Lourdes y Fátima, que rápidamente asumieron vidas virtuosas, algunos pasando el resto de sus vidas, algunos pasando el resto de sus días en las órdenes sagradas. En tercer lugar, que las visiones ocurren incluso cuando los videntes viajan al extranjero. En cuarto lugar, se han puesto profecías en boca de la Virgen que nunca se cumplieron, así como algunos de los videntes hicieron declaraciones falsas, desafiantes e incluso teológicamente dudosas. En quinto lugar, la comunidad de Medjugorje fomenta activamente a un gran número de sacerdotes expulsados y falsos obispos que llevan a cabo sacramentos y servicios sagrados no autorizados. Finalmente, aunque hay mucho más, los videntes han mostrado una arrogancia impactante en ocasiones. Por ejemplo, uno de los videntes, Yakov, afirmó en el punto álgido de la reciente guerra civil que la Virgen le dijo que podía detener la guerra si rezaba por la paz todos los días. El obispo, exasperado, se vio impulsado a escribir con enojo. Entonces, ¿por qué no fue a rezar y le puso fin? Durante la guerra, más de 2 millones de personas fueron desplazadas, más de 200.000 murieron, miles de lugares religiosos y decenas de miles de hogares fueron destruidos. Todavía quedan muchas preguntas interesantes por responder sobre estas visiones. ¿Podrían las visiones de los jóvenes de Medjugorje imitar las apariciones clásicas aprobadas? La Iglesia Católica ha publicado directrices para que sus obispos distingan entre ambas, pero al estar basadas en gran medida en cuestiones doctrinales, estas son de poca ayuda para la investigación científica. Surgen más preguntas de la naturaleza de los videntes y la fenomenología de sus experiencias. Existen correspondencias indudables entre las visiones religiosas y los encuentros históricos con hadas, poltergeist, ovnis y, por cierto, otras formas de misticismo extático. ¿Son los videntes chamanes naturales? A ver, ¿qué dice la imagen? Una pintura de Hofbauer de las reuniones fuera de la gruta de Lourdes el 25 de marzo de 1858, cuando la joven Bernadette Soubirous vio y escuchó la Inmaculada Concepción. Una última preocupación considera la ubicación de Fátima. Los historiadores han descubierto relatos anteriores de encuentros entre niños con una mujer en una montaña que predijo, que predijo donde locales y una aldea cercana que se encontraría pan fresco y alrededor de 1380 una voz incorpórea le dijo a una mujer dónde cavar para descubrir un manantial para su aldea. Una última preocupación: considera la ubicación de Fátima. Los historiadores han descubierto relatos anteriores de encuentros entre niños locales y fenómenos de tipo apariciones. En el año 1100, una niña de una aldea cercana se encontró con una mujer en una montaña que predijo dónde encontraría pan fresco, y alrededor de 1380
Una voz incorpórea le dijo a una mujer dónde cavar para descubrir un manantial para su aldea. Aproximadamente en el mismo periodo se decía que un ejército portugués que pasaba por Fátima para luchar contra los castellanos vio ángeles, lo que hizo que incluso sus caballos se arrodillaran. ¿Es Fátima lo que llamamos una zona de ventana de fenómenos? Consideramos los lugares encantados en una sección posterior.